El día de hoy, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre inferencias lógicas. Habíamos hablado hace un par de días sobre lo que es propiamente la formalización lógica, cómo se hace una formalización lógica, y hoy vamos a platicar sobre cómo se puede llevar a cabo la inferencia de condicionales. ¿Cómo funciona esto y de qué trata esto? Vean ustedes, la inferencia tiene que ver con qué puedo saber a partir de algo que tengo presente. Miren ustedes, la palabra inferir es como ponerles esta pluma. Esta pluma está aquí y ahora voy a ponerla acá. Esto es inferir. De aquí, poderla llevar acá. Y de aquí la puedo llevar acá, o la puedo llevar acá, o la puedo llevar acá, o acá. Inferir es llevar de un lugar a otro. Esto es lo que significa la palabra inferir. Y cuando hablamos de lógica, lo que queremos decir es que hay cosas que se pueden inferir de ciertas cosas, pero hay otras que no se pueden inferir de estas cosas. Denme un minuto. Pensé que me habían habilitado un aula, pero todavía no. Bueno. ¿Cómo podemos saber qué se puede inferir y qué no? Pues miren ustedes, hay una serie de elementos y vamos a ver hacia el final del curso lo que son las tablas de verdad. Las tablas de verdad son como plantillas que nos dejan ver qué cosas se pueden inferir y qué cosas no se pueden inferir a partir de un enunciado. Ya una vez que hemos trasladado el enunciado, digo la norma jurídica o el enunciado coloquial a una proposición jurídica, a partir de esa estructura de proposición jurídica podemos hacer inferencias. Ya me dieron el salón. Denme un segundo para verme mover. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Bueno, les decía, para hacer una inferencia, una vez que tenemos la proposición, tenemos que entrar en el campo de qué se puede inferir y qué no se puede inferir. Déjenme compartir con ustedes unas láminas sobre qué es posible hacer en inferencias. De hecho, podrían ustedes preguntarme por qué se puede inferir algunas cosas y por qué no se pueden inferir otras. Y es una muy buena, si me hacen esa pregunta, les diría que es una buena pregunta. Y les voy a decir por qué se pueden inferir algunas cosas y no se pueden inferir otras. La principal razón de esto es que el lenguaje jurídico, bueno, en general, cualquier tipo de lenguaje que utilicemos nosotros, es un lenguaje que es de tipo matemático. Dionisio de Tracia, entre muchos otros expertos,
Dionisio de Tracia, que es uno de los grandes expertos del origen de la gramática. De hecho, la gramática, la estructura gramatical, tiene una estructura de orden matemático. Dionisio de Tracia era un autor que a la hora de establecer sujetos, verbos y predicados, que esto no existía antes de Dionisio de Tracia no se había hecho esta distinción. El lenguaje, por ejemplo, el griego, el latín, no tenían esas estructuras de sujeto, verbo y predicado. Eran formas lingüísticas mucho más complejas, un poco como era el náhuatl. No sé si ustedes hayan visto cómo es el náhuatl. El náhuatl era una lengua aglutinante. El alemán eran lenguas aglutinantes. Las lenguas en la antigüedad no tenían estas distinciones de un sujeto que hace una actividad que va a tener una repercusión. Esto son traslaciones, y esto es lo que hizo Dionisio de Tracia, junto con otros gramáticos, es pasar la geometría de Euclides al lenguaje. Euclides distingue punto, línea y superficie. Esto nunca se había hecho en ninguna parte de la humanidad. De hecho, no existe un Euclides griego, perdón, no existe un Euclides que no sea griego. El único Euclides es el griego. En Asia, en América precolombina, no hay un Euclides que haya hecho esta distinción entre punto, línea y superficie. Y Dionisio de Tracia distingue de esta misma forma sujeto, verbo y predicado. De tal forma que cualquier desplazamiento de un punto, de una línea hacia una superficie, tiene una lógica, valga esa es la expresión, una lógica visual, que a la hora que trasladamos esta lógica visual al campo de la lingüística coloquial, distinguiendo sujeto, verbo y predicado, tenemos una persona que realiza una actividad y tiene una repercusión. O podemos hablar de la persona con unas características. Bertrand Russell tiene unos estudios muy interesantes sobre la historia de la filosofía occidental. Y ahí él dice que gracias a la formulación del lenguaje como sujeto, verbo y predicado, el mundo occidental desarrolló la metafísica de Aristóteles, porque habla de una substancia, que es el sujeto, es el que subsiste y hace cosas accidentales o que no son perennes. Caminar, correr, dormir, comer, son cosas que no son substanciales. No forman parte de la sustancia. Sujetos y substancia, el verbo son cosas que hace y el predicado es lo que hace ese sujeto con esa acción. Entonces, cuando hablamos de lógica y de inferencias, es una vez que tenemos un enunciado, una proposición lógica, una proposición jurídica en el campo de la lógica, es como si hubiéramos trasladado una situación a una fórmula de control tipo Euclides en el que podemos visualizar y podemos ver hacia dónde se puede mover esa situación. ¿De acuerdo? Ese es el punto esencial. Ahora bien, vamos a ver cómo se puede hacer una inferencia. La traducción de cualquier enunciado jurídico, de cualquier proposición jurídica, de cualquier norma jurídica, cualquier estructura para convertirse en una proposición lógica jurídica, tiene que o puede trasladarse a una condicional. ¿Cómo es la condicional y cuál es la estructura de la condicional? La tienen ustedes aquí enfrente. Es establecer un antecedente y un consecuente. El antecedente es el punto del que estamos partiendo y el consecuente es el punto al que estamos llegando. Repito, es como si tuviéramos esta visión de Dionisio de Tracia en el que una situación jurídica es como una línea.
Partimos de un punto y llegamos a otro. Y a partir de esa línea podemos hacer inferencias. En ángulos, diríamos, podría hacerse una cosa de ese tipo. Ya hay desplazamientos permitidos, ya hay desplazamientos que no lo son. Entonces, esta es la fórmula. Trasladar de un antecedente, establecer un antecedente y un consecuente. Porque toda relación jurídica, diríamos que tiene una causa y va a tener un efecto. O en términos newtonianos, va a haber una acción y puede haber una reacción. En la situación jurídica tiene esta forma de racionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, si algo, entonces otra cosa. No sé si hasta aquí quede claro el esquema y las razones por las que vamos a ver qué se puede inferir y qué no se puede inferir. ¿Todo bien hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver entonces. Yo me he permitido desarrollar una metonimia, una forma de aprendizaje más accesible para ver qué se puede inferir y qué no se puede inferir, y cómo hacer un cuadro de inferencia rápido. Yo imagino que ustedes han, bueno, yo asumo que en algún momento de su vida estudiaron los ejes cartesianos en la secundaria o en la preparatoria. Sobre todo creo que en la secundaria es cuando se ve esto, o yo lo vi en la secundaria. Los ejes cartesianos es donde tenemos dos ejes. Todo se puede graficar en dos ejes. Tenemos el eje de las X, que va en horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y tenemos el eje de las Y, que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si ustedes recuerdan sus clases de aritmética, bueno, perdón, de matemáticas y de álgebra, pero sobre todo de matemáticas, recordarán que el eje de las X, todos los números que están antes de que X cruce el eje de las Y son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta donde puede llegar. Una vez que X cruza el eje de las Y, los números son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿No? Es como en el álgebra. Lo que está antes del signo de igual, si es positivo, acá pasan negativos. Y si aquí están negativos, acá pasan positivos. Ahora bien, el eje de las Y le pasa lo mismo que al eje de las X. Mientras no haya atravesado Y el eje de las X, todos los números de Y son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta acá. Pero si Y atraviesa el eje de las X, los números son negativos. Ahora bien, si esto queda claro, ustedes recordarán que en este cuadrante los números de X y de Y son positivos. X positiva, Y positiva. ¿De acuerdo? En este cuadrante de acá, como X ya ha atravesado el eje de las Y, X tiene números negativos, pero Y, que no ha atravesado el eje de las X, siguen teniendo números positivos. De este otro lado, en este tercer cuadrante, podemos ver que los números son negativos tanto para X como para Y. Y en este cuarto cuadrante, los números son X positiva,
Y negativa. Porque X vuelve a su posición de no haber atravesado los números, digo, el eje de las Y, pero Y sí sigue en el ámbito posterior al eje de las X. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿no hay duda sobre esto? Bueno. Si ustedes recuerdan, hace un instante he dicho que todo enunciado y toda norma jurídica, para convertirse de norma jurídica a proposición jurídica, tiene que volverse a través de una condicional, que es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos el si algo es propiamente un antecedente y el entonces es un consecuente. Trasladado esto al campo, a un eje de cuadrantes, yo leyendo a Lewis Carroll, un matemático inglés, profesor de lógica, autor de Alicia en el País de las Maravillas, tiene un libro muy bonito que está en Editorial Alianza, si tienen la oportunidad de leerlo. Es un libro muy bonito. Es un libro de ejercicios mentales de este autor de Alicia en el País de las Maravillas que se llama El juego de la lógica. Y ahí explica muy bien todo esto que he estado yo planteándoles y que puede ser muy accesible. Me parece que es muy accesible esta forma de entender el juego de inferencias. Lo que se me ocurrió fue trasladar el eje de las X al eje de los antecedentes y los consecuentes trasladarlos al eje de las Y. De tal forma que tengo un cuadro a partir de una proposición que voy a colocar en este punto, donde estoy afirmando algo en un antecedente y de un consecuente, puedo ver las inferencias lógicas posibles. Puedo inferir la negación del antecedente y mantener el consecuente afirmativo, porque el consecuente no ha pasado el eje de los antecedentes, digamos. Tengo el antecedente negativo porque el antecedente sí pasó el eje de los consecuentes. Entonces, aquí estoy negando el antecedente, pero afirmando el consecuente. Puedo inferir, negar el antecedente y negar el consecuente, y puedo inferir, afirmar el antecedente y negar el consecuente. Como verán, no hay más allá de donde moverse. Tengo un punto que es el antecedente consecuente, o una línea, o sea, tengo mi antecedente y la línea del consecuente, y a partir de eso puedo desplazarme hacia negar el antecedente y afirmar el consecuente, negar el antecedente y negar el consecuente, o bien afirmar el antecedente y negar el consecuente. Como verán, es una traslación gráfica de un lenguaje y de una situación. Esto es lo que hace la lógica. Nos permite una situación, introducirla en un lenguaje de control, dándonos las posibilidades de ver, visibilizar, esa es la expresión, visibilizar la situación clara. Por favor, discúlpenme, es que hay una alergia que me está molestando ahorita en la mañana. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Estoy tratando de ser lo más esquemático y no parecerme a los profesores de matemáticas que teníamos en la secundaria y en la preparatoria, porque luego eran terribles. Yo luego no entendía nada. Pero no sé si estoy siendo claro hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí, muy bien, Claudia? Perfecto. Bueno. Entonces, ya una vez que está esto, les voy a poner un ejemplo. Ahora, este cuadro, voy a hacer una aclaración en este momento, que es importantísima. Este cuadro, hay varias formas de hacer condicionales. Hay varias formas de hacer condicionales. Hay unas que se llaman necesitas, que son de necesidad, y hay unas de necesitudo, que son las cosas necesarias. Bueno, este tipo de inferencia es de lo que se llama de necesitudo. Necesitudo. Solamente lo menciono,
ya veremos cuando lleguemos a las tablas de verdad por qué es importante distinguir la necesitas de la necesitud. Porque hay otras dos formas de condicionales de hacer relaciones. Esta sería como la más jurídica de todas las formas de condicionales. Esta es la más jurídica de todas las formas de condicionales. Ahora bien, vamos a hacer un avance. Aristóteles, en su Tópica y en el texto de Analíticos posteriores, que son dos libros de lógica, nos permite, menciona formas de relación del lenguaje. Formas de relación del lenguaje. Y, por ejemplo, vamos, para que se entiendan estas formas de relación del lenguaje, quiero mostrarles que lo siguiente. Partimos de algo que estamos diciendo, y eso es lo que vamos a llamar la dicción. Nuestra norma jurídica, nuestro lenguaje coloquial, el cual vamos a trasladar a proposiciones jurídicas, va a estar en ese cuadrante, y es al que vamos a llamar dicción, que es lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Si yo niego el antecedente de mi dicción, pero mantengo la afirmación, el consecuente, estoy haciendo una contradicción. Es como si esto fuera un carril que va en esta dirección y este es un carril que va en esta dirección. Entonces, los antecedentes chocan. No puedo decir que tengo este antecedente y tengo este antecedente y el resultado es el mismo, porque en realidad los dos están chocando. La consecuencia no podría ser la misma. La consecuencia no podría ser la misma. Por consiguiente, la contradicción es falsa ante la afirmación de la dicción. ¿De acuerdo? Ahorita regresaremos sobre eso. Ahora, si yo niego, dice Aristóteles, cuando yo niego el antecedente y el consecuente, esto es un contrario sensu. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Es el contrario sensu de la dicción. Es la negación. Si ustedes recuerdan, lo contrario es la negación de algo. Negar algo. Culpable y el contrario sensu es no culpable. Presente es la dicción, el contrario sensu es no presente. ¿No? Esta idea del contrario como la negación de la dicción es muy importante entenderla en el campo de la lógica. Lo contrario, el contrario sensu es negar tanto el antecedente como el consecuente. Ahorita voy a poner algunos ejemplos mucho más aterrizados. Pero estamos viendo este cuadro de inferencias. Y luego vamos a tener este cuadrante de acá, que déjenme decirles que nos va a permitir visibilizar. Nos va a permitir visibilizar una excepción o una posible excepción a la regla general, a esto que está aquí. A esto lo vamos a llamar contrariedad. ¿De acuerdo? Contrariedad. Y la contrariedad es lo posible, lo que es posible que pueda ocurrir a modo de excepción. Entonces, estas son las fórmulas lógicas. Aristóteles en realidad nos habla de la contradicción y del contrario sensu, pero no de la contrariedad. La contrariedad la menciona muy eventualmente en alguna otra parte, pero
pero no la aborda, no la desarrolla. La contrariedad es algo que los filósofos y los lógicos estoicos, casi 200 años después de Aristóteles, van a desarrollar, y es un avance en la historia de la lógica y en la historia del razonamiento jurídico muy importante, porque gracias a la contrariedad podemos dar cuenta eh, de formas, podemos dar cuenta de formas posibles de excepciones atenuantes. Esto es una cosa muy importante en el derecho. Detectar la posibilidad de excepciones y de atenuantes es importantísimo. Pero bueno, ya una vez que está esto, vamos a ver un ejemplo un poco burdo o más sencillo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Bueno, a ver, antes de cualquier cosa, dudas, comentarios, ¿no? Bueno, recuerden que esta es una forma de inferencia de tres que existen, pero es probablemente la más jurídica de todas las inferencias. Ay. Vamos a ver. Perdón. Si yo le sirvo un vaso de agua a Daniela, vamos a poner que, si usted me permite, Daniela, voy a hacer un ejercicio con usted. Yo le sirvo un vaso de agua a Daniela. Ese es mi antecedente. Daniela, aquí está tu vaso de agua. Daniela, ay Dios, perdonen ustedes. Daniela podría tomar el vaso de agua que yo le serví. Es decir, yo le sirvo un vaso de agua a Daniela y Daniela puede tomar el vaso de agua y tomarse el vaso de agua que yo le serví. Esa sería una afirmación. Es si yo hago algo para Daniela y Daniela lo toma, ella está haciendo algo a partir de algo que yo hice por ella. Daniel, incluso puede funcionar al revés. Daniela puede tomar del vaso de agua que yo le serví, porque el antecedente es que yo le serví un vaso de agua a Daniela, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, esta afirmación sin duda es verdadera porque estamos partiendo de eso. Ahora bien, vamos a ver el contrario sensu. La lógica y el derecho, siguiendo la lógica, por una serie de fórmulas que se llaman modus ponendo ponens y modus tollendo tollens, lo que nos dicen es que si hay un antecedente, se da el consecuente, y si no se da el antecedente, no se da el consecuente. Esto es lo que se llama el contrario sensu. Esto es el contrario sensu. Entonces, fíjense, si yo no le sirvo un vaso de agua a Daniela, Daniela no puede tomar del vaso de agua que yo le serví. ¿Por qué? Porque para empezar, yo nunca le serví un vaso de agua a Daniela. ¿Se entiende la idea? Estoy negando el antecedente y estoy negando el consecuente. Daniela no puede tomar un vaso de agua que yo le serví, porque para comenzar, yo nunca le serví un vaso de agua a Daniela. ¿Estamos de acuerdo? Esta afirmación, por lógica, es verdadera. Esto es lo que se llama modus tollendo tollens. Frente al modus ponendo ponens. Ahora bien, ¿qué pasa con la colisión que les mencionaba hace un instante? ¿Qué pasa con esa colisión? Pasa lo siguiente. Si yo niego el antecedente y mantengo el consecuente, va a haber una contradicción en lo que estoy diciendo. Vean ustedes. Yo le sirvo un vaso de agua a Daniela. Esa es la negación del antecedente que tengo aquí. Pero voy a mantener el consecuente. Daniela se toma el vaso de agua que yo le serví. Fíjense, Daniela puede tomar el vaso de agua que yo le serví, pero yo nunca le serví ningún vaso de agua a Daniela.
yo no serví un vaso, yo no te sirvo un vaso de agua y tú tomas del vaso de agua que yo te serví, pero si yo nunca te serví ningún vaso de agua. Esto es una contradicción y esto es falso. ¿De acuerdo? Y vamos a pensar la cuarta posibilidad, la cuarta inferencia posible. Puede ocurrir que yo te sirva un vaso de agua a ti, Daniela, pero tú no te lo quieras tomar o tú no te tomes el vaso de agua. ¿Podría ocurrir esto? Sería ilógico si lo vemos. Yo le sirvo un vaso de agua a Daniela. Daniela tiene la política de no tomar nada que ella no se haya servido sola o que ella yo no haya visto que se sirve de algún lugar. Esto es posiblemente verdadero. Puede ocurrir que Daniela no quiera tomar del vaso de agua que yo le serví, a pesar de que yo le serví del vaso de agua, le serví un vaso de agua. En ese caso, es posiblemente verdadero. Bueno, en esta forma de condicional, ustedes podrán ver que solamente es falso cuando niego el antecedente y afirmo el consecuente. Solamente es falso cuando afirmo el consecuente y niego el antecedente. O es falso si niego el antecedente y afirmo el consecuente. Cuando yo afirmo el antecedente y el consecuente, cuando niego el antecedente y el consecuente, y cuando afirmo el antecedente y niego el consecuente, dicción, contrario sensu y contrariedad, la proposición es válida lógicamente hablando. ¿Se ve? A ver. O sea, bueno, esta es la clave esencial de la inferencia lógica. Estas son las razones por las que se puede inferir. Por eso cuando decimos usted de lo que está diciendo, esto es posiblemente verdadero, pero esto es falso. Es porque estamos viendo qué se puede decir y qué no se puede decir. Hay otro tipo de inferencias, deducciones, inducciones, pero esta es la más jurídica de todas, porque es donde echamos mano del derecho o de las afirmaciones jurídicas. Podría mostrarles otro esquema, pero ahorita no me voy a centrar en esto, porque son más generales, son más abstractas, ¿no? Esto es como la clave de la inferencia lógica en el campo del derecho. Es decir, ¿qué se puede inferir de lo que estoy diciendo? Esto, ¿no? No sé si hay alguna duda. Le estoy dejando ahí la imagen para que se vea claramente. José Luis Ortiz, adelante, te escuchamos. Buen día, maestro. Buen día a todos y a todas. Me queda claro, solo tengo una duda en respecto a la parte en donde la identificamos como contrario sensu, Sí, porque en los tres cuadros diferentes al contrario sensu, el postulado es que se sirve un vaso de agua. sí. Pero al contrario sensu, lógicamente me llama un poquito la atención y ahí quisiera saber su opinión, porque dice, si yo no te sirvo un vaso de agua, Ajá, entonces tú no tomas del vaso que yo te serví. O así sea, es. si no te serví un vaso de agua y abajo decimos que yo te serví, no existe ya en ahí ese tema como que se está modificando el consecuente o la afirmación, perdón. Si te Ajá, das cuenta, en todas las proposiciones dice, tomas del vaso que yo te serví. sí, Tomas del vaso que yo te serví. Tomas del vaso que yo te serví. Nada más que en una es, no tomas del vaso que yo te serví. En la contradicción también dice, no, perdón, en la contrariedad dice, no tomas del vaso que yo te serví.
En la parte de abajo, el consecuente es no tomas del vaso que yo te serví. Estoy negando el consecuente. No sé si te das cuenta. Y en la parte de arriba se conservan los dos antecedentes, tomas del vaso que yo te serví. En esta parte superior, el consecuente se conserva. Tomas del vaso que yo te serví, tomas del vaso que yo te serví. Abajo, porque está negado el consecuente, no tomas del vaso que yo te serví, y acá es, no tomas del vaso que yo te serví. Ok. Y claro, el contrario sensu es, yo no te sirvo un vaso de agua, tú no tomas del vaso de agua que yo te serví, porque para empezar yo nunca te serví un vaso de agua. O sea, no puedes tomar algo que yo te serví porque yo no te serví ningún vaso de agua. A ver, perdón, maestro. Sí, En el contrario sensu, no sí. sería, o cambiaría el sentido si yo digo, si yo no te sirvo un vaso de agua, tú no tomas del vaso que yo no te serví. Que yo no te serví. Bueno, mira, te voy a hacer el planteamiento. ¿Qué pasa si tú no tomas del vaso de agua que yo no te serví? Si tienes dos negaciones, ¿no se hace una afirmación? Sí. Déjame ponerte este ejemplo. Déjame irme para unas láminas un poquito más abajo. Vamos acá. Mira. Tenemos la afirmación tener derecho a votar. ¿Cuál sería lo contrario a tener derecho a votar? No tener derecho a votar. No tener derecho a votar o tener derecho a no votar. Lo contrario sería tener derecho a no votar. Ok. Bueno, vamos a aclarar alguna cosa. A ver, fíjate, primero vamos a hablar legalmente, ¿sí? Para que sea más claro el asunto. Votar es un derecho y es una obligación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un derecho, pero también es una obligación. Si yo no voy a votar, ¿estoy ejerciendo un derecho a no votar? Fíjate, o sea, tendrías derecho a votar y un derecho a no votar. Porque a contrario, eso sería el derecho a no votar. Me estás diciendo, ¿no? Pero fíjate que si tengo un derecho a no votar, no podríamos decir que votar es una obligación. Porque si fuera una obligación, no podría tener un derecho a no votar. ¿Me vas siguiendo? Ahora, fíjate, te lo voy a plantear en estos términos. Si el día de la elección tú no vas a votar, ¿estás ejerciendo un derecho a no votar o no estás ejerciendo el derecho a votar? Bueno, en principio no tengo, a ver, si partimos de la base de que votar es una obligación, Sí. entonces yo no tengo un derecho a no votar, porque entonces incumpliría con la norma, ¿no? O sea, yo tengo la obligación de votar. Si tuviera un derecho a no votar, estaría violando la norma. O ¿Sí? más bien, la norma estaría en contradicción. Porque me obliga, pero también tendría un derecho a no votar. Bueno, me obliga, pero no me sanciona. Es una norma imperfecta, porque no establece una sanción. Por eso, en México, el no votar no acarrea una sanción. Ah, no, perdóname, pero sí hay una sanción. Lo que pasa es que no se las aplican. Bueno, Si uno pero no vota,
Ahora andaba diciendo esto Pablo Gómez, que como nadie fue a la consulta, o hubo gente que no fue a la consulta, por ley se le suspende el derecho a votar durante 2 años. Aunque todavía no existe la aplicación de esa norma. Pero sí existe la ley que la sanciona por no votar y por no participar de actividades democráticas. Lo que Bueno, pasa es que nunca lo aplican, ¿eh? el tema es que si es un derecho, perdón, Sí. si es una obligación, Sí, entonces, o sea, yo no tendría el derecho a no votar. exacto, exacto. Ahora, si tú no vas a votar, no estás ejerciendo tu derecho a votar y tampoco estás cumpliendo con la obligación de votar, ¿cierto? Ahora, vamos a verlo de una manera lógica. Cuando digo no tener derecho a votar, si te fijas, la frase es tener derecho a votar. El contrario sensu es la frase completa de tener derecho a votar. Y tendremos que negar la frase completa, tener derecho a votar. Los menores de edad, las personas con discapacidad, las personas sin capacidad jurídica, ya sean menores de edad o personas con una discapacidad grave, mental, no tienen derecho a votar. O sea, lo contrario de tener derecho a votar es no tener derecho a votar. Te voy a dar ahora una razón lógica. Si recuerdas tus clases de álgebra, tienes la proporción entre el paréntesis P más Q más R. Si esa proposición la pasas del otro lado del signo de igual, es no entre paréntesis P más Q más R, o es no P, no Q y no R. Aquí es muy importante los paréntesis. Si no tuviéramos los paréntesis, a lo mejor sí es no Q, no R. Pero como estamos hablando del paréntesis, es que toda la fórmula permanece igual. Más Q más R. Cuando pasa del otro lado, estás negando el enunciado completo en la proposición A. Esta misma lógica es la que nos aclararía este punto. Esta es tu fórmula, P más Q más R, tener derecho a votar. Y el contrario sensu es la negación de tener derecho a votar, es no tener derecho a votar. No sé si queda claro este punto. Sí. Esto es pensar de una manera, si te fijas, podríamos habernos entrampado en una discusión sobre si votar, tienes derecho a no votar o no estás ejerciendo el derecho al voto. Pero cuando lo trasladamos a un lenguaje lógico, podemos ver con claridad que es el enunciado completo, ¿no? Entonces, si queda clara esta idea del enunciado completo, ahora podríamos ver con mayor claridad esta afirmación. A ver, me lo pongo así otra vez. Le voy a subir un poquito más para que se vea con... Ahí está. Está mejor así. Es la frase completa la que se está negando. Tal vez el entonces sería, no ocurre que tú tomes el vaso que yo te serví.
Vamos a ponerlo sí. Perdón, maestro. Sí. Entonces, con el mismo método ahorita explicado en forma matemática con los paréntesis, el enunciado completo es el que se niega, Sí. en contrario sensu. Por eso ahí mi duda. Sí. Dice, el enunciado completo dice, si yo no te sirvo un vaso de agua, Ajá. entonces tendría que negar el enunciado completo. Tú no tomas del vaso que yo no te serví, porque el enunciado completo sería, no te sirvo un vaso de agua. Esa es mi duda. Ok. O sea, Mira, el enunciado no se está negando, se está modificando el enunciado en el consecuente, porque ahí en el consecuente se dice, tú no tomas del vaso que yo te serví. Ahí ya se modificó el yo te serví. Arriba dice, yo no te sirvo un vaso de agua. Por eso creo que si aplicamos la fórmula que usted nos acaba de decir, el enunciado completo es el que se tendría que negar. a ver otra vez, ¿cómo lo está señalando? Aquí, mire, dice, el enunciado completo es, yo no te sirvo un vaso de agua. En el contrario sensu. Exacto. Si yo no Yo, te sirvo un vaso de agua, ajá. Sí, 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 ese es sí. el enunciado completo. Entonces, tú no tomas y el enunciado completo tendría que ser del vaso de agua que yo no te serví. Es duda, ¿eh? Ajá. Porque el enunciado completo aquí ya no se está, aquí ya se está modificando en el entonces, Ah, ya te entendí. ¿sí? Ok, a ver, la frase que te puse Ujú, de tener derecho al voto es una sola frase. Si te das ujú. cuenta, no hay antecedente y consecuente, es solamente una frase y el contrario es la negación de la frase. Aquí el antecedente siempre es yo te sirvo un vaso de agua. Diríamos que la frase es te sirvo un vaso de agua. Esa es la frase. Si yo niego esta frase, fíjate, se mantiene te sirvo un vaso de agua. Aquí está. Aquí está la misma frase, te sirvo un vaso de agua. Pero aquí le estoy agregando el no. Ujú. Aquí también está, no te sirvo un vaso de agua. Estoy negando esta frase de acá arriba como antecedente. Estoy negando el puro antecedente. En esta de acá abajo sí se conserva, te sirvo un vaso de agua. El Ya, antecedente se conserva en esto. El consecuente es la frase, tomas del vaso que yo te serví. Aquí se conserva, tomas el vaso que yo te serví. ¿Lo ves? sí, ya me quedó claro, maestro, y perdón por la duda. No, 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 está muy bien, qué bueno, porque para eso pregunto y para eso preguntan. Y abajo el consecuente es, no tomas del vaso que yo te serví. Es decir, es la misma frase con consecuente. Lo que afirmas o niegas es la frase consecuente. Y lo que afirmas y niegas es la frase antecedente. Diríamos que tienes dos frases. Cuando platicamos de si tienes derecho a votar, es una sola frase. ¿Tienes derecho a votar? No tienes derecho a votar. Pero estás negando la frase completa. Si tú dices, tengo derecho a no votar, estás negando una parte de la frase, pero no la frase, no la fórmula. ¿De acuerdo? Sí, mi error fue no tomar en cuenta la dicción, Exactamente. pero ya vi que partimos de la dicción para poder entender los demás cuadros. Por eso, sí, claro, la dicción es la proposición jurídica en la, o sea, es la traducción que hiciste de la norma o la traducción que hiciste de lo que estamos platicando a una proposición lógica es el casillero de la dicción.
ahí está la clave. ¿Va? ¿Sí quedó? Esto es bien, gracias por la pregunta, José Luis, porque a veces uno piensa que esto se ve claramente, pero ahorita me acabas de mostrar que yo no estoy siendo muy preciso, pero eso es bien importante, porque es la frase completa la que se afirma o se niega. Y es la frase antecedente en todos los casos, y es la frase consecuente en todos los casos. O sea, estás haciendo el ejercicio de negar una frase y la otra. Por eso aquí estás negando la primera frase, pero estás dejando la segunda frase completa. Aquí en el contrario de eso estás negando las dos frases. Y en la contrariedad solamente estás negando una frase, el consecuente. Digo, sí, una frase que es el consecuente. Ahora, vamos a ver esta forma de inferencia. Se los voy a poner así, de una vez. Es. ¿Quién fue? A ver, espérame. Fidel, te escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días a todos y a todas, compañeros. Y, por ejemplo, en el caso del ejemplo del derecho del voto, viéndolo únicamente como un derecho, el derecho a no votar sería una excepción, una contrariedad, por lo tanto. No, el derecho a no votar es otro derecho. Es un derecho distinto. Vamos a poner, fíjate, vamos a pensar algo análogo, ¿no? Tú tienes derecho a expresarte. Ahora, si tú no hablas, la pregunta es, ¿no estás ejerciendo tu derecho a expresarte o tienes un derecho a no expresarte? Sí, a expresarme. Entonces, cuando no hablas, ¿estás ejerciendo el derecho a no hablar, a no expresarte, o no estás ejerciendo el derecho a hablar? No lo estoy ejerciendo. No estás ejerciéndolo. No es que tengas un derecho de no hablar. Sí. ¿Sí me explicó? Sí. En todo caso, ¿tienes derecho a hablar o no tienes el derecho de hablar? Sí, exacto. Cuando tú no hablas, no es que tengas un derecho a quedarte callado. Más bien, no estás ejerciendo el derecho a expresarte. En el caso del voto, si tú no vas a votar, fíjate, imagínate la siguiente escena, para que veas qué extraño sería esto. Imagínate que el día de las elecciones yo saliera a la calle con unas pancartas y dijeran, y empezara a gritar, no voten, ejerzan su derecho a no votar, ¿no? Porque ustedes tienen derecho a no votar. ¿Qué crees que pasaría? O sea, para empezar, ¿tengo razón? ¿Tienen derecho a no votar? O más bien tendría que decir, no salgan, absténganse. Y luego, como diría José Luis, bueno, pero es que no hay sanción. No, sí hay sanción, lo que pasa es que no la conocemos. Podemos hasta quedarnos sin derecho a votar durante 2 años. Si nos aplicara, fíjate que esto es bien importante, si nos aplicara la ley a todos los que no votamos o a todos los que no fuimos a la consulta ciudadana, si queremos que siguiera AMLO o no siguiera, para el 2024 no podríamos votar para presidente. Eso hubiera sido una jugada maestra de Morena. No solamente puede ir a votar la gente que sí fue a la consulta. Y es que, es parte de... Sí. Y es que, perdón, doctor, en la realidad se da. En la realidad hay ocasiones que la gente, digo, en esta cuestión de las manifestaciones, luego dicen, ejerzan el derecho a no votar.
¿sí? Entonces es un derecho también el no votar. Entonces, digo, precisamente por eso, mi pregunta. Bueno, la gente puede decir muchas cosas, ¿no? Pero lo que están diciendo es un absurdo, porque en la Constitución no se manifiesta el derecho a no votar. No ejercer un derecho, no ejercer un derecho, no es tener el derecho a no hacerlo, ¿no? Piense usted, piense usted lo siguiente, imagínese este derecho de suprimir la gestación dentro de las 12 primeras semanas, ¿no? Cuando una mujer está decidiendo tener un bebé, que dice, estoy ejerciendo mi derecho a no suprimir la vida. O sea, voy a tener a mi hijo porque estoy ejerciendo mi derecho a no suprimir la vida, a no suprimir la gestación. O sea, una cosa es que tengan derecho a suprimir la gestación, pero las personas que sí van a tener un bebé están ejerciendo su derecho a no suprimir la gestación. Suena raro, ¿no? Suena como extraño. Tú tienes derecho o no tienes derechos, y puedes ejercer tus derechos o no puedes ejercer tu derecho. Déjenme ponerles un ejemplo. Un ejemplo que a lo mejor les va a parecer un poco extraño. Déjenme colocar la batería de la computadora. Miren, déjenme mostrarles un cuadro de inferencia. A lo mejor les va a parecer es un ejercicio un poco curioso. Este es un cuadro, esta es una lógica distinta, ¿eh? Esta es una forma de inferencia parecida a la que hemos hablado de la condicional, pero es otra forma de inferencia. Es decir, ustedes pueden inferir dependiendo de las formas que utilicen para inferir. Esta es de Jeremías Bentham. Esta es una lógica que desarrolló Jeremías Bentham, que era un filósofo del derecho inglés. Bentham hace esto que les voy a mostrar es un documento, es un escrito, parte de un escrito que descubrió Herbert Lyon en Adolphus Hart entre los papeles de Jeremías Bentham. Es un texto interesante y quiero mostrarles cómo funciona. Bentham también tiene sus cuadrantes y tiene sus antecedentes y consecuentes, pero él, si se fijan, el antecedente y el consecuente son iguales. Aquí negamos el antecedente, afirmamos el consecuente, negamos el antecedente, negamos el consecuente, afirmamos el antecedente y negamos consecuente. Eso es igual. Pero fíjense que el antecedente para Jeremías Bentham es lo que el legislador quiere. Aquí en A estamos diciendo el legislador quiere. Y en el consecuente estamos diciendo lo que quiere el legislador. Por ejemplo, cuando el legislador quiere algo, el legislador quiere que ocurra algo, da una orden. Da una orden. Por ejemplo, perdón, bueno, déjenme hacer la diferencia entre el antecedente. Cuando el legislador quiere que ocurra algo, está dando una orden.
Cuando el legislador no quiere que ocurra algo, está haciendo está prohibiendo algo. Una orden es que te indica que hagas algo. En una prohibición no quiere que hagas algo. ¿Vamos bien? El legislador quiere que hagas algo y aquí el legislador no quiere que hagas algo. Por eso, una cosa es que te ordene hacer algo y otra cosa es que te prohíba hacer algo. ¿De acuerdo? Fíjense, les voy a poner, bueno, ahorita voy al ejemplo, pero aquí, por ejemplo, si el legislador no quiere, o sea, no va a la Cámara de Diputados, ¿no? No ocurre que el legislador vaya y el legislador no va para dar una orden, ahí no hay orden. O sea, el legislador no te va a ordenar nada. Pero fíjate que en esta de acá, el legislador no va porque no te quiere prohibir nada. El legislador no va a ir a la Cámara de Diputados porque no te va a prohibir nada. A ver, obsérvenlos, piénsenlo un minuto. Bien. Ahora, vamos a ver, fíjense. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hay una orden, una persona está obligada a cumplir esa orden. El legislador quiere, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, que ocurra algo, que se use tapabocas, que la gente salga a la calle con tapabocas. ¿De acuerdo? Ahí está dando una orden y la gente está obligada a salir a la calle con tapabocas. Ahora, esto queda claro, me parece que ayer estaba entrando una veterinaria, tengo un par de gatitas, y decía, no entre si no usa tapabocas, ¿no? O sea, para ingresar a este local, use tapabocas, ¿no? Diríamos que ahí, aunque no es una orden legislativa, pero puede haber ocurrido que el legislador ordenara que se usara un tapabocas. Eso es una orden y estoy obligado a usar el tapabocas en los lugares cerrados. Por ejemplo, ahora que entré yo aquí a la escuela judicial, en las oficinas del, del Judicial Federal, había que usar tapabocas obligatoriamente algunos días. Ahora ya hay permisibilidad, pero cuando uno entraba, le pedían que se pusiera el tapabocas. Eso es una orden, es una obligación. Ahora bien, puede ocurrir que el legislador quiera que no ocurra algo. Ahí está haciendo una prohibición, te está prohibiendo algo. El legislador quiere que no ocurra algo. Prohibir. Y una persona, cuando hay una orden, tiene una obligación. Pero cuando te prohíben algo, tú no tienes derecho a hacer algo. No tienes el derecho a hacer algo. Por ejemplo, salir a la calle sin tapabocas. Es una diferencia sutil, pero muy sustancial. Una cosa es ordenar algo y otra cosa es prohibirte algo.
Y miren, no hay orden. No ocurre que el legislador quiera que ocurra algo. Él no fue a la Cámara de Diputados para ordenar que la gente use tapabocas. O sea, no te están ordenando que uses tapabocas. Pero fíjense la diferencia entre el legislador no va a ir a la Cámara de Diputados para prohibirte algo. No te voy a prohibir que salgas a la calle sin tapabocas. Ah, pero si no me lo prohíbes, podría yo salir a la calle sin tapabocas. Aquí, en este cuadrante, abajo a la izquierda, José Luis, Fidel, Claudia, Jesús, Asael, Daniela, aquí está el fundamento lógico de la expresión: lo que no está prohibido está permitido. Sobre todo funciona en el campo del derecho civil. Lo que no te prohíben, te lo permiten. Ustedes pueden decirme, bueno, para efectos prácticos es lo mismo. Pues sí, pero legalmente no es lo mismo. No es lo mismo que te sancionen por violar una orden que por violar una prohibición. El reglamento de tránsito ordena que uno se detenga en los semáforos que tienen luz roja o prohíbe que cruces el semáforo en luz roja. Claudia dice, este profesor ya enloqueció. Fíjense que esto es un poco lo que hace la lógica, tratar de ordenar y cuadrar las cosas, ¿no? Y ver exactamente qué cosa se puede y qué cosa no se puede, ¿no? Miren, no sé, solamente era un ejemplo. Solamente era un ejemplo. Les voy a mostrar. Ya bajo este esquema lógico, vamos a hacer un ejercicio que tal vez puede ser muy interesante para todos y todos ustedes. Fíjense. Déjenme. Aquí está. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? El 14 constitucional dice, entre muchas cosas, solamente estoy utilizando esta parte del 14 constitucional. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, ¿cómo trasladamos esa norma a una proposición lógica? Si qué, entonces qué. Esa frase nada más. Yo he sugerido que estas aulas del tribunal les pongan paredes donde es paredes de estudios de grabación que son herméticas, porque se escucha aquí todas las discusiones de al lado. No sé si ustedes las llegan a escuchar. ¿Se escuchó que andaban gritando aquí? No. Ah, bueno. Bueno, a ver, fíjense, por cuestiones de tiempo me voy a adelantar, solamente para que vean ustedes. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de la afirmación? Aquí está el antecedente y el consecuente. Si va a perjudicar a alguien, si hay perjuicio de alguna persona,
entonces a esa ley no se le da efecto retroactivo. Si perjudica a alguna persona, a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo, ¿no? Si es en perjuicio de alguna persona, a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo. Es lo más cercano a la afirmación. Ahora bien, vamos a hacer aquí el ejercicio. Aquí está la afirmación, ahí está nuestra dicción, José Luis, como lo vimos hace un rato. Ya el traslado de la norma a una proposición jurídica está aquí en la dicción, ¿de acuerdo? Si es en perjuicio de alguna persona, entonces a ninguna ley se le da efecto retroactivo. Esto lo dice la norma, Constitución, y es verdad que lo está diciendo la norma. Ahora bien, ¿cuál es el contrario sensu de esta afirmación? Vamos a hacer un contrario sensu de una manera muy estricta, muy estricta. Tengo que negar el antecedente y tengo que negar el consecuente. Si niego el antecedente, que es en perjuicio de alguna persona, no es en perjuicio de alguna persona. De hecho, aquí lo puse al revés. Déjenme. En perjuicio de alguna persona. Si no es en perjuicio de alguna persona, déjenme, de alguna persona, a ninguna ley se le da efecto retroactivo. Entonces, se dará efecto retroactivo. Vamos a poner así. Si es en perjuicio de alguna persona, perdón, sí, no está bien. Es a ninguna ley se le da efecto retroactivo. A ninguna ley se le da efecto retroactivo. Y aquí sería, como estamos negando a ninguna negativa, sería a la ley se dará efecto retroactivo. Porque cuando niego a ninguna es una negativa. Y si le pongo no ninguna, es alguna, ¿no? O a la ley si le quito no a ninguna, es que sí se le da el efecto retroactivo. A la ley se le da efecto retroactivo. Si es en perjuicio de alguna persona, a ninguna ley se dará efecto retroactivo. En este sentido, el contrario sensu es, si no es en perjuicio de alguna persona, entonces a la ley se le dará un efecto retroactivo. ¿Se entiende la idea? Hay algunos autores que dicen, siguiendo lo que dice el Código Penal, que el contrario sensu, no te preocupes, hay algunos autores que dicen que el contrario sensu del 14 constitucional es si es en beneficio que se aplique retroactivamente. Pero fíjense que esto tampoco es preciso. Porque si es en beneficio que se aplique retroactivamente, ¿qué es lo que aparece en el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales? Técnicamente hablando, el contrario sensu de esta afirmación tendría que ser
Si no es en beneficio, entonces no se aplica retroactivamente. ¿Entonces está? Sí, la que podemos necesitar. Por favor, pero. ¿Qué te ayudo, mamá? Con el tipo. ¿Ya está? Sí. Buenos días. Buenos días. Pero es que me están dejando aquí todo el espacio sin muebles. Ya. Adelante. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. A ver, tenemos todavía algunos minutos. Quiero que vean ustedes que en un formato lógico, lo que estamos haciendo es trasladar el lenguaje coloquial o el lenguaje de la norma a un lenguaje de control. Hay algunos autores y hay gente que piensa, claro, el 14 constitucional es, si se va a aplicar retroactivamente en beneficio, digo, si se va a aplicar retroactivamente en perjuicio, que no. Si hay una ley que va a perjudicar, que no se aplique retroactivamente. Permítanme un minuto. Ya, pero es que me quieren cambiar la mesa y todo. Bueno. Hay autores que dicen, el 14 constitucional, vamos a poner el enunciado. Y esto ha hecho polémicas muy interesantes. Fíjense, si el 14 dice, si va a perjudicar a alguien que no se le aplique, que no se aplique retroactivamente, coloquialmente se dice que el contrario de un censo es que si es en beneficio, que se aplique retroactivamente. Pero si lo pensamos de una manera rígida, lógica, bajo un rigor lógico, lo contrario a si es en perjuicio de alguna persona, a ninguna ley se le da efecto retroactivo, es que si no perjudica a nadie, que se aplique retroactivamente. Que no es lo mismo si es en beneficio que se aplique retroactivamente, al contrario censo. Si no es en beneficio, que no se aplique retroactivamente. Se los voy a poner en estos términos. No perjudicar es igual a beneficiar. O sea, si yo voy en el coche con el auto sin verificar, ¿no? O no traigo placas, y no me detiene una patrulla, ¿no me perjudiqué o me beneficié? Ustedes pueden decir, ay, me fue bien, ¿no? Pero es lo mismo que no me perjudica que me beneficie. Les voy a poner un ejemplo que creo que puede aclarar mucho esta escena. Cuando Carlos Salinas de Gortari tomó la presidencia de la República, le dejaron el país, a él sí le dejaron el país hecho un desastre, Miguel de la Madrid, porque, por ejemplo, las cosas costaban como en Venezuela o en Colombia miles de pesos. Un vaso de una Coca-Cola costaba 7,000 pesos. ¿Tú te acuerdas de esa época, Claudia Adriana? Ay, si te ves más chica. Yo pensaba que ni habías nacido en esa época, pero bueno. En esa época, una Coca-Cola costaba 7,000 pesos. Y la gente ganaba sueldos era multimillonaria.
la gente ganaba, por decirles algo, lo que hoy ganaría una persona 6,000 pesos, 7,000 pesos, 15,000 pesos, la gente ganaba 15 millones de pesos, ¿no? Éramos multimillonarios, ganábamos una millonada. Bueno, yo no, porque todavía no trabajaba. ¿Qué fue lo que hizo Salinas de Gortari? Para no complicarnos la vida, porque había nóminas de 15,754,754 pesos, lo que hizo fue suprimir 3 ceros. Entonces, una Coca-Cola ya no costaba 7,000 pesos, sino costaba 7 nuevos pesos. Un libro no costaba 35,000 pesos, sino costaba 35 pesos. Y una persona no ganaba 15 millones de pesos, sino ganaba 15,000 pesos, ¿no? Le quitó 3 ceros. Ahora bien, la gente que debía, por ejemplo, una hipoteca, un préstamo, de 100,000 pesos, ahora ya solamente iba a pagar 100 pesos, ¿no? ¿Hubo un beneficio? O más bien no se perjudicó a nadie con esa ley, porque dicen, todas las leyes, todos los convenios, todo lo que había, retroactivamente, lo que se hizo con viejos pesos pasa a ser evaluado en nuevos pesos. Entonces, si yo tenía una deuda o la persona a la que le tengo que pagar le debía 100,000 pesos y ahora le debo 100 pesos, ¿lo beneficiaron a él? ¿Lo perjudicaron? ¿O simplemente no lo perjudicaron? ¿Sí se ve la diferencia? Al que yo le debía los 100,000 pesos, ahora nada más le debo 100 pesos. No lo beneficiaron, a mí no me beneficiaron, porque no me bajaron la deuda. Simplemente a él no lo perjudicaron. A mí no me beneficiaron, yo sigo pagando lo mismo, ¿no? Nada más que nuevos pesos. Entonces, esa ley se puede aplicar retroactivamente porque no perjudica a nadie. Que es muy distinto a que si estoy en prisión, y me sentenciaron a 10 años de cárcel, ¿no? A 15 años de cárcel, por andar cargando cacahuates garapiñados. Y ahora hay una ley que dice a todos los que tengan el comercio con cacahuate garapiñado, carguen cacahuates garapiñados, no se considera un delito o se le reducirá la pena hasta un máximo de 3 años. Entonces, si me aplican esa ley retroactivamente a cuando me sentenciaron por 15 años, me está beneficiando. Decía la ministra Luna Ramos, cuando estaban discutiendo esto, Góngora Pimentel y ella, una ley nueva puede aplicarse retroactivamente porque no perjudica con base en el 14 constitucional, pero no quiere decir que beneficie. ¿Sí me explico? Este tipo de sutilezas son las que la lógica nos permite ver con mayor claridad. Gracias a la lógica podemos distinguir lo que es una orden de una prohibición. Aunque parezca que estamos hablando de lo mismo, son cosas distintas. Gracias a la lógica podemos distinguir lo que es no perjudicar de beneficiar a alguien. Son dos cosas distintas. Y cuando traducimos una norma a una proposición jurídica, podemos hacer inferencias de qué es lógico y qué no es lógico.
Podría decirse, y les puedo decir, ¿no? Y como lo acaba de mencionar Fidel, pues es que la gente piensa que tiene derecho a no votar. Pues la gente puede pensar muchas cosas, ¿no? La gente piensa que Julián Álvarez es un gran cantante, ¿no? A mí personalmente no me gusta Julián Álvarez. A ti tampoco, Claudia. Pero bueno, la gente tiene muchas opiniones, ¿no? Pero son opiniones. Cuando uno que está en una operación técnica hace estas precisiones, esto es exactamente lo que el derecho nos permite ver, la lógica nos permite para el derecho. Puntualizar la situación de un enunciado, de una norma, y puntualizar la situación concreta de algo. La lógica, ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, claro, la lógica me está dando esta indicación, pero tal vez por las circunstancias en las que se esté dando una realidad, no sea bueno ser tan lógico. Bueno, pero allí ya estamos entrando en otro campo. Estamos entrando en ver lo que tal vez es políticamente correcto. Como por ejemplo, se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? O puede haber un matrimonio con identidad, con roles de género no binarios. Y la ley del seguro social habla de la cónyuge o el cónyuge. Todavía no habla de le cónyuge. Tal vez en lógica, el le no entra por lógica en el lenguaje. Pero esto es porque la ley ha tenido una serie de carencias y no se ha actualizado. Y solamente se habla de él o la. Entonces, por lógica, solamente hay él o la, si la ley está enunciada así. Pero por la circunstancia histórica en la que estamos, el contexto sociocultural, tal vez no es una buena idea usar la lógica para resolver ese tipo de conflictos o ese tipo de situaciones. Hay que ser, en ese sentido, como diría Zagrebelsky, un poco dúctil. Hay que ser flexible, porque la ley se puede adecuar a la circunstancia. Hay algunas personas que dicen, es que hay un espíritu de la ley. Es como si el pequeño Gasparín que está en cada una de las normas jurídicas tuviera una esencia en sí misma. Pero la verdad es que la ley tiene que adecuarse, sobre todo porque la ley es un instrumento que está al servicio de la sociedad y está al servicio de las personas y sobre todo para poder establecer condiciones de igualdad y de equidad, no para ser abusiva. No sé si me estoy explicando usted bien. Hemos visto el día de hoy cómo se pueden hacer inferencias y cuál es la razón de la inferencia. La inferencia es una herramienta que nos permite ver cómo una ley puede ser lógica o puede aplicarse de una manera lógica. Y esto es precisamente de lo que tendríamos que haber hablado el día de hoy, que me parece que lo hemos alcanzado y hemos logrado. No sé, tal vez pueda parecer un poco extraño esto de no es lo mismo una orden que una prohibición, ¿no? Porque pueden decirme, es que la prohibición te ordena que no hagas algo. Pero la orden, fíjense que la orden, lo contrario a una orden es una no orden. Prohibir
es ordenar que no hagas algo, o más bien se te indica que tú no tienes el derecho para esto. Fíjense, en Estados Unidos, y esto tal vez es un tema lingüístico, es una cosa muy interesante. Hagan de cuenta que van caminando por una puerta y ven un letrero. El letrero dice, prohibido el acceso a toda persona ajena a esta área. Prohibido el acceso a toda persona ajena a esta área. ¿Sí? Vamos a pensarlo así. Ahora, les pregunto esto. ¿Me está ordenando no entrar o me está indicando que no tengo derecho a entrar? ¿Me está ordenando no entrar o me está indicando que yo no tengo derecho a entrar? En Estados Unidos hay unos letreros que dicen "You're not allowed". O sea, usted no está autorizada para entrar. Pero no es que se me ordene no entrar. Es un tema que ustedes van a decir, suena muy extraño todo esto, porque para efectos prácticos sería lo mismo. Pero miren, les voy a decir una cosa. Piensen si la prescripción es igual que la caducidad. O si toda discapacidad genera incapacidad jurídica. Es como confundir elementos de un campo con otro. La lógica nos permite tener esas precisiones técnicas que tal vez para resolver algunos asuntos jurídicos son claves esenciales. Bueno, ya me quedan escasos, bueno, en realidad ya no tengo tiempo y se me acabó. Hay 9 minutos antes de las 11 de la mañana. Preguntas, comentarios, ¿alguien quisiera hacer algún comentario antes de que nos fuéramos? ¿Con qué sabor de boca te quedas, José Luis? Más bien la pregunta te la estoy haciendo yo. ¿Qué impresión te da todo esto? La verdad es de que me da claridad, como una claridad muy técnica, ¿no? Porque a veces uno acostumbra a dar, a entender las cosas como ya como ya con el presupuesto de que los demás van a entenderlo de la misma manera. Creo que el claro ejemplo que di ahorita fue cuando señalé que no existía una sanción, ¿no? Para cuando no se vota. Ajá. Pero en realidad, o sea, porque uno parte como que ya de un conocimiento adquirido por los demás que a lo mejor, o que quieres dar a entender que no se aplica, pero estás utilizando un lenguaje equivocado, ¿no? O sea, la Constitución sí establece la suspensión de derechos y prerrogativas, pero uno lo da por sentado, lo da por visto y avanza uno tanto que dice, no, pues no es que no se sanciona, ¿no? Pero estas inferencias que estamos viendo ahorita da tanta precisión que la verdad evita cometer estos errores. El claro ejemplo es el artículo 14 en el primer párrafo que estamos viendo, que según yo entiendo está mal aplicado por los jueces, técnicamente hablando. Yo estoy de acuerdo contigo, en muchos casos. Sí, porque en realidad, o sea, o sea, el lenguaje o la interpretación que se le está dando, en realidad lo que está haciendo es cambiar situaciones jurídicas que la Constitución no establece. O sea, este párrafo de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, visto a contrario censo, como lo vimos, si no es en perjuicio de persona alguna, entonces la ley
se le podrá dar efectos retroactivos, pero cuando nosotros lo interpretamos o como lo hemos venido escuchando, porque la verdad yo también desde la carrera, mi profesor decía, entonces, dice, si hay una ley que le favorezca al preso, siempre ponía este ejemplo, decía, si él fue juzgado y sentenciado por 10 años, pero hay una ley que dice que ese delito ahora se sanciona por 5 años, él tiene que alcanzar la libertad porque se le aplica a su favor. Pues a veces con este tipo de inferencias y estos ejercicios, pues nos damos cuenta que a veces venimos arrastrando errores de precisión, o al menos formalmente o lógicamente están mal hechos estos enunciados, ¿no? Por eso la verdad es que es muy enriquecedor escucharlo siempre, y la verdad es, pues ahora creo que el gran trabajo es que nos logren entender cuando quieras llevar a cabo un proceso tan, ¿cómo podría decir? Pues tan técnico, ¿no? O tan lógico, ¿no? Claro. Así es, José Luis. Pero eso ya es otro problema. Es otro problema. Muy bien, bueno, pues les agradezco su generoso tiempo. Espero que haya sido de interés la sesión del día de hoy. Y pues nos estaremos viendo todavía con más fórmulas lógicas. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.